Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. ¿Habéis probado una vez hummus con berenjena? Es exquisito. Incluso a quien no le gusta el hummus, este paté le va a encantar. Es más suave en su sabor porque la berenjena reduce el sabor de los garbanzos. Y este paté se puede usar como dip, como lo estoy haciendo ahora, acompañando una ensalada o ponerlo por encima del pan por las mañanas. Porque combinado con el pan es una proteína completa. Muchos ya sabéis, legumbres y semillas hay que combinar con algún cereal para hacer una proteína completa. Este paté, si está recién hecho, es cremoso, pero si lo dejáis en el frigorífico, la berenjena se endurece y está más compacto. Bueno, no os entretengo más y vamos a la cocina y os cuento cómo es la receta. Los ingredientes son unos 500 gramos de garbanzos cocidos, con el caldo son unos 600 gramos, 2 berenjenas medianas, que son 500 gramos, una cebolla mediana, una cucharada de tahini negro. La receta cómo hacer el tahini encontráis en mi canal, un limón y sal al gusto. Cortamos la cebolla, no tiene que ser muy fino porque después lo trituramos. Después cortamos las berenjenas. Aquí también la berenjena no hace falta cortar muy fino, es solo para asar porque después lo trituramos. Añadimos 2 cucharadas de aceite. Yo uso aceite de coco porque tiene muchísimos beneficios. Asamos la cebolla y la berenjena a fuego lento. Cuando esté todo hecho, lo ponemos en un bowl. Añadimos el tahini, la sal, el zumo de limón. Si queréis podéis echar también la carne de limón y también los garbanzos con su caldo. Con una batidora trituramos todo muy bien. Y listo está nuestro hummus con berenjena. Si queréis lo podéis llenar en otro frasco. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ningún vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos, hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.